más que nada le voy a platicar a todos los presentes sobre la tercera sesión muy rapidito, donde después de las dos primeras sesiones, hablando del cuerpo humano, de sus sistemas, de su funcionamiento, de su relación entre la percepción y nuestros estados de conciencia o estados de ánimo, con fines de supervivencia o fines de evolución, todo este juego entre los sistemas del cuerpo, gradualmente pasando por la percepción, que es la captación de información, nos llevó a esta tercera sesión que abordó la psique y los sentidos no externos, como lo son la vista, la audición, el olfato, el tacto, sino, permítanme un segundito. A ver, ahí está, perdón. Listo. Sino ya, ¿qué hacemos con esa información cuando ingresa a nuestro cerebro? De modo que, como vemos en pantalla, tenemos la raíz de la palabra psique, que entre conciencia, funciones mentales y otros derivados que son muy comunes a la hora de hablar de la psicología o de una evaluación psiquiátrica o psicológica, pues partimos de esa raíz. Tenemos aquí además algo que llama la atención, que en su origen griego sí que, pues, a diferencia de nuestro uso moderno, era alma o esencia vital. Por lo tanto, junto a estas otras palabras que vemos abajo y a la derecha, vemos que también tiene una relación con el soplo, con el neuma, con ese aliento que podríamos incluso preguntarnos si es el que mantiene a este cuerpo, ¿no? De modo que más allá de una visión mecanicista desde la cual el cuerpo es este conjunto de funciones orgánicas que hacen posible una experiencia mental, también está la versión o la perspectiva animista, que es que este soplo divino entra en ese cuerpo y lo mantiene activo, ¿no? El tiempo que permanece ahí. Entonces, bueno, queriendo tener un pie en ambos terrenos, vamos un poco al mecanicista y si hablamos de la evolución de los cerebros, aquí habíamos mencionado cómo desde los peces hasta el ser humano, ahí podemos ver la dirección de la flecha, esa evolución, un segundito, siempre estaré al pendiente de admitir personas a la sala. Entonces, yo creo que voy a delegar una función de coanfitrión para que no tengamos estas pausas. Les agradezco mucho su apoyo. Entonces, mencionábamos que desde los peces hasta el ser humano, sin duda, no a detalle, no soy un neurólogo, pero la idea aquí es la reflexión de estos temas. Va avanzando por distintas etapas. Estas etapas, como vemos aquí, están implícitas en la estructura del cerebro, desde el cerebro reptil, como podemos ver en este dibujito muy amigable, luego el cerebro mamífero, como por capas concéntricas, luego el cerebro homínido, o en este caso es un mono, y curiosamente al frente, donde podemos ubicar la corteza frontal y prefrontal, está la parte humana. Bienvenida, Carolina, bienvenidos todos los que desde que empecé este comentario se fueron uniendo. Si no lo escucharon, estamos en medio de una pequeña recapitulación antes de iniciar con la sesión de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, bueno, aquí vemos de una manera más técnica cómo está dividida esa estructura evolutivamente hablando y qué funciones tiene. Desde el tallo con el cerebro reptil, que se encarga de las funciones básicas y fisiológicas como la respiración, el pulso cardíaco, reflejos. No por nada cuando se habla de caer en un estado vegetativo, tenemos esa imagen del tallo. Quizás de ahí viene, ¿no? Un vegetativo, como un tallo de vegetal, donde las funciones más básicas para mantener la homeostasis y el cuerpo vivo operan, a diferencia de la emocional y la creativa, como vemos allí, que progresivamente desde la supervivencia evoluciona hacia el ego, la identidad,
o al menos la pertenencia como parte de un grupo de mamíferos, ¿no? Ya no es una cachorra solitaria, sino puede ser una ardilla o un lomito o un gatito y distintos mamíferos que ya se agrupan, ¿no? Lo interesante viene, y de ahí el tema de la sesión anterior que estamos mencionando ahora, sí que cuando llegamos a la neocorteza, donde la identidad ya se empieza a plagar de símbolos, de memoria a corto, mediano y largo plazo, y nos vamos diferenciando de estas especies que no obstante están implícitas en nuestra estructura anatómica, no nada más física, como vemos en la imagen de abajo, en el rostro y sus funciones, en el cuerpo, entre la cabeza y el torso, sino además en las estructuras cerebrales que vemos arriba. Hablamos sobre la memoria sensorial de corto y largo plazo. Aquí vemos en una imagen, no nada más en esa recta vertical, en la duración que se ubica cada tipo de memoria, desde los 3 a los 30 segundos o más allá a lo largo de los años, sino además a la derecha vemos estas áreas en las cuales están trabajando simultáneamente distintos mecanismos para formar esta retención. Hablábamos sobre el tema de la duración, la diferencia entre la sensorial, corto plazo y largo plazo. Si alguien quiere, puede tomar un screenshot de esto para que no se pierda la oportunidad de leerlo, ya que vamos rapidito para no quitarle tiempo a nuestro expositor. Hablamos de las etapas, cómo se va dando desde la adquisición, consolidación, recuperación. Y hablamos de la participación del director de la orquesta, que es esta parte que llamamos el lóbulo frontal, e incluido en él el lóbulo prefrontal. No quiere decir que no tenga una dirección también. El cerebro reptil, muchas de las funciones o el cerebro mamífero en las cuales nos gana el impulso o el instinto, como dicen, o las emociones, precisamente lo hacen porque apagan la corteza, apagan esas áreas racionales cuando se surge desde un conflicto un mecanismo para protegerme. De modo que difícilmente podemos decir que es el director de la orquesta porque es como si la misma orquesta se le revelara, ¿no? Y bueno, no por ello deja de tener un poder asombroso después de todo el hecho de que esté yo aquí acomodando palabras, platicando, recapitulando, ordenando, operando esta sesión de Zoom. Y por debajo de todo eso sepa o mantenga esta línea narrativa de mi identidad, mi nombre, esta fecha y todo lo que es mi conciencia de este momento, de este instante y corto y largo hacia el pasado y el futuro, es gracias a distintos mecanismos que, además de relacionarse, como vemos en la imagen, con solución de problemas, secuencia de acciones, control de la atención, formación de conceptos, razonamiento, interacciones sociales y emocionales, lectura, incluso entre nosotros que tenemos la cámara prendida, de si algo de lo que estoy diciendo les incomoda, todo eso tiene una retroalimentación emocional sobre mí y naturalmente la regulación en mi conducta, mis estados de ánimo. Entonces, todo esto que vemos, que es una constelación de procesos cognitivos, sociales, emocionales, está desarrollándose a lo largo de esta zona frontal y prefrontal, ese director de la orquesta, que muchas veces, para bien y para mal, se puede ciclar junto a otras áreas del cerebro, no es su trabajo exclusivamente el que forma parte de lo que vemos aquí. Y a menudo esta capacidad que puede ser muy maravillosa, permítanme, voy a admitir a otra de nuestras invitadas como público, claro. Tenemos esta actividad que va del pensamiento a la emoción, de la emoción a la sensación, de la sensación a la acción, que una serie de acciones pues constituyen una conducta, y ese feedback, esa retroalimentación que para bien y para mal, repito, a menudo se convierte en este loop o en este bucle en el que nos autodefinimos, ¿no? Exploramos cómo esto tiene su efecto
a menudo también contraproducente en nuestra autorregulación, no nada más a nivel físico, sino emocional. De modo que, como podemos ver en los síntomas que aparecen y con sus respectivos colores, una serie de conductas, de sensaciones, de síntomas e incluso de tendencias pueden partir de este ciclo que puede estar creando una espiral descendente o ascendente en función de, como vemos en esta frase, cómo va, digamos, cristalizándose desde la actividad mental, desde los pensamientos que se desembocan en acciones. Estas en su repetición constituyen un hábito que a la larga forma una autoimagen, una identidad, un temperamento, un carácter que pues puede marcar una predecible línea de tiempo, un destino, una posible conclusión a este temperamento, ¿no? De allí que, aprovechando esta recapitulación, me invito y les invito a reflexionar, pues aquí sentados frente a la pantalla este viernes, de esta frase, pues que podemos meditar acerca de nada más este día o los últimos días que hemos observado en nuestras relaciones, conductas, pensamientos, hábitos, etcétera. Y si eso lo vuelve interesante, piensen ustedes que estamos regulando la actividad cerebral. Podemos oscilar desde una actividad caótica hasta una actividad meditativa. ¿Cómo? Primero que nada, poniendo en papel, esa es una forma de hacerlo, o platicarlo. Digamos que es un diálogo con el papel. Redactar algunos pensamientos, hacer como le dicen, scripting, ¿no? De modo que, pues como ven, esta recapitulación involucró algunos ejercicios, ¿no? Me voy a brincar, disculpen ese perro, ese video. Y bueno, la idea de esta sesión era, pues, reflexionar sobre la posibilidad de transicionar desde este estado hacia este estado. Entonces, pues bueno, dicen que el único camino hacia afuera, o the only way out is in. La única forma de salir de esta situación es entrando. En este caso, a nuestro prefrontal, tal vez, no sé si lo esté planteando correctamente, pero incluso si lo digo de manera figurativa, pues piensen que esta autoobservación nos puede llevar a un autoconocimiento mismo por el cual compartíamos estas imágenes de algunos artistas y estudiosos que, si nos ponemos a pensarlo un poco, es quizás normal a estas alturas en nuestra sociedad moderna verlo así, pero piensen ustedes, por ejemplo, en pleno siglo XVI, en el contexto del oscurantismo, aunado a muchos de los artistas que conocemos del Renacimiento, que ya hacían una exploración del cuerpo y estas reflexiones sobre la muerte y la vida desde este cuerpo que poseemos o nos posee, no sé. Estas partes y cómo las retrataban, ¿no? Por eso estas imágenes, que no nada más esta que vemos de este autor, John Bannister, que dibuja el sistema nervioso con sus precisiones e imprecisiones, pero piensen ustedes en este año el nivel de detalle, ¿no? Y de curiosidad por autoconocernos. Otros diagramas que compartíamos, como la idea de todo lo oculto, ¿no? Porque después de todo, lo que la corteza hace posible es la representación de lo abstracto, de modo que aquellas cosas invisibles que se escapan a nuestra percepción, de pronto tenemos una herramienta cognitiva o una serie de herramientas cognitivas con las cuales nombrar, etiquetar, medir, comparar, sintetizar toda clase de cosas que a nuestros sentidos se les escapan. De allí que la idea de los sentidos internos pues va de la mano con esta maravillosa, aunque a veces caótica, función psíquica con la que contamos. Entonces, pues, siguiendo con estos ejemplos, esa autoexploración creo que es lo que ha hecho posible, sin duda, grandes ciencias, grandes artes
grandes aportaciones desde la autoconciencia. Ya no nada más vagar y captar el presente y hasta ahí, sino acumular información, reflexionar sobre ella y emitir desde juicios hasta estudios, diagramas, perspectivas nuevas. Y todo esto partiendo de una ansiedad que quizás es lo que le da origen a todo este viaje psíquico, que es la conciencia de nuestra mortalidad. De allí que compartíamos esta imagen de Alex Gray, bellísima para mí, en la cual pues podemos ver, quizás retomando la definición que vimos en la primera diapositiva de esta recapitulación, cuando hablábamos de la raíz de la palabra psique, no solo como funciones mentales o actividad cerebral, sino un soplo, de modo que pudiéramos decir que ese soplo sale del cuerpo, de allí que se afloja la mandíbula, ¿no? Ese último aliento y regresa a la fuente. Y bueno, esa transición es, al final de cuentas, la que en lo que llega nos tiene aquí reflexionando sobre esta experiencia. Pues bien, hasta allí que esta recapitulación es la última que me tocó compartir, esta última sesión, para hoy darle la bienvenida a nuestro invitado, antes de, como vemos en pantalla, abordar la próxima semana el bloque número 2 de Mentes Ausentes. En este bloque que al final le explicaremos, pues vamos a ir hilando lo que hemos platicado a lo largo de estas sesiones para llevarlo a otras esferas y, como siempre, son bienvenidos, en este caso, si nuestro invitado, ahorita que nos lo aclare, lo prefiere, pues podrán hacer las intervenciones al final para que fluya su información. Así que, pues bueno, esta fue la recapitulación a grandes rasgos. Le quiero dar la bienvenida a Esteban Cloutier, un muy buen amigo, ahora que ya estamos al aire también para Facebook. Les hablo un poco de él. Él es un, pues, polímata, desde música, programación, código, estudios variados, como lo hemos estado manejando en estas sesiones, muy interdisciplinarios. Pero algo que a mí en lo personal siempre me ha fascinado es la profundidad con que aborda esta línea delgada que divide y a la vez conecta la mística y la ciencia. Entonces, pues sin más preámbulo, te doy la bienvenida. Bienvenido, champiñón.